Hola, curioso. A principios de la década de 1960 en los Estados Unidos, la NASA decidió investigar la posibilidad de comunicación entre especies. El objetivo del experimento era enseñarle a los delfines el idioma inglés, y la tarea fue confiada a Margaret Howlover, de 23 años. La joven y el animal marino tenían un fuerte vínculo que con el tiempo se convirtió en la causa de una gran tragedia. Así que si quieres conocer esta historia, quédate hasta el final de nuestro video. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para obtener más historias increíbles. Cuando se interrumpió el estudio, el delfín se había suicidado sin su tutor y se reveló el controvertido trastorno de todo el experimento. Resultó que Lobat literalmente se enamoró del delfín y su relación se salió de control. ¿Cómo es posible que su relación íntima los haya unido? ¿Ha aprendido realmente el animal a hablar como se suponía que lo había originalmente? ¿Por qué se suicidó el delfín? ¿Qué pasó con el experimento? Pues ponte cómodo porque te contaremos todos los impactantes detalles de uno de los experimentos más locos de la historia de la ciencia. La carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres y la loca experimentación con estupefacientes hizo que sucedieran muchas cosas en la década de 1960. Con el lanzamiento de los satélites Sputnik 4, 5 y 6 al espacio durante este año, Rusia tenía la delantera. Además, fue una época de intenso desarrollo de muchos campos de la ciencia y la investigación, que aún hoy pueden ser increíbles. Lo interesante es que se sabe desde tiempos de Aristóteles que los delfines pueden hacer sonidos en forma parecida a los humanos, a través de sus espiráculos, las pequeñas aberturas exteriores de las tráqueas, y no por sus bocas, explica Riley de la BBC. Si a eso se suma que los delfines tienen grandes cerebros, dice Riley, no es raro que a alguien se le ocurriera enseñarles a hablar. Y ese alguien fue Lilly, famoso también por su experimentación con LSD. Pero ¿quién era Lilly? El Dr. John C. Lilly era un neurobiólogo excéntrico y miembro del grupo SET, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, que buscaba evidencia de la existencia de civilizaciones extraterrestres. El científico aseguraba que los delfines podrían comunicarse con los humanos y la investigación de su idioma sería de gran ayuda para descifrar las señales enviadas por visitantes de otros planetas. Escribió en su libro más vendido, El hombre y el delfín, y el tema de la comunicación entre especies atrajo tanto el interés de la NASA que financió un proyecto asombroso dirigido por el Dr. Lilly. Sin embargo, nadie se dio cuenta del escándalo en el que terminaría. Y fue así como los fondos de la agencia espacial se utilizaron para construir la instalación de investigación Dolphin Point. En la isla caribeña de San Tomás, en 1963, comenzó un experimento para construir un puente de comunicación entre humanos y animales. La instalación tenía un laboratorio y porteros para 3 delfines llamados Peter, Pamela y Sissy. Dolphin Point estaba diseñado para permitir a los investigadores tener acceso sin restricciones a los animales y enseñarles a hacer sonidos similares a los de los humanos. Esta tarea fue confiada a Margaret Howlover, quien se había convertido en parte del experimento por completo accidente y ni siquiera tenía formación científica. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo consiguió Margaret el trabajo? Margaret Lobat tenía 23 años cuando se enteró de una instalación construida en el extremo oriental de la isla donde se estaba llevando a cabo investigaciones sobre delfines. Vivía bastante cerca, así que fue por pura curiosidad. El director de la instalación, Gregory Bateson, abrió la puerta. Quedó tan impresionado por la seguridad que proyectaba la mujer de sí misma al ofrecerle ayuda con los animales para pasar un buen día que la invitó a entrar. Resultó que, a pesar de la falta de experiencia, Lobat es una observadora aguda y solo un momento fue suficiente para establecer un muy buen contacto con los animales. El director no tardó en ofrecerle un trabajo en el laboratorio y el trabajo de la mujer era enseñar inglés a los delfines. Margaret era una trabajadora muy diligente. Pasó cada momento en la piscina de delfines dando lecciones mientras Batson realizaba una investigación científica. La mujer estaba tan involucrada que por las tardes salía de las instalaciones con gran dificultad, diciendo que aún quedaba mucho por hacer, que tenía mucho que aprender. Ella insistió en que los animales estaban muy mal en horas de la noche cuando nadie los cuidaba y se ofreció a vivir en el laboratorio. Se suponía que pasar todo el día con los delfines, en su opinión, ayudaría al éxito y al progreso claro del experimento.
Los jefes dieron su aprobación y Lobat viviría en confinamiento solitario con el delfín durante las próximas 6 semanas. Se creó una habitación especial para Margaret donde podría quedarse con su pupilo. Había una piscina en la parte baja y encima de ella, en una plataforma, una cama para dormir y un escritorio donde la mujer debía preparar los informes. Fue asignada a uno de los delfines, Peter, un delfín nariz de botella grande de 6 años, ya que era el único en la instalación que no había tenido un entrenamiento de sonido similar al de los humanos. Vivía aislado de los demás y solo se le permitía jugar con otros animales en una piscina separada una vez a la semana. Pasó todos los momentos restantes con Margaret aprendiendo el idioma inglés. La chica lo mantenía entretenido, lo alimentaba e incluso ponía programas de televisión para él. Todo el estudio fue cuidadosamente documentado y grabado, y el animal, después de muchas lecciones de entrenamiento del habla y la voz, comenzó a emitir sonidos similares a los de los humanos. Pero también estaba el lado oscuro del experimento, así que no te vayas, que aún tenemos mucho que contarte, ya que el delfín se interesó mucho en la anatomía de su cuidadora. Pero ¿cómo terminó este escalofriante experimento? Algunos estudios han demostrado que los delfines machos se sienten fácilmente atraídos por las mujeres porque emiten feromonas similares a las que emiten los delfines hembras. El delfín observó de cerca a su maestra muchas veces. Un objeto particular de su interés eran las rodillas, a las que a menudo nadaba cuando Margaret se sentaba con los pies en el agua. Buscó ansiosamente el contacto físico, razón por la cual se frotó contra algunas partes del cuerpo de la cuidadora, quien sintió que su impulso sexual se estaba acumulando en él. Al principio pensó que sería una buena idea trasladar a Peter a la piscina con las hembras en tales situaciones, pero cuando notó que el transporte era malo para su investigación, decidió intentar ayudarse a sí misma. Comenzó a satisfacer sexualmente al delfín con su mano, y cuando se filtró a los medios, el público se volvió loco. Estaba escrito que nació un vínculo antinatural entre la mujer y el animal. Lobat, queriendo aclarar la situación, declaró que su relación cercana con Peter no era sexual. Sin embargo, este no fue el final de la controversia. Se llevó a cabo un control en Dolphin Point para ver cómo estaba progresando el estudio de los delfines, pero los resultados no fueron satisfactorios. En ese momento, sin embargo, no se decidió cerrar el experimento y además había aparecido un nuevo plano para la investigación. El Dr. Lilly, el creador de todo el proyecto, fue uno de los pocos científicos autorizados por el gobierno para realizar investigaciones sobre el LSD, y tuvo la loca idea de probar sus efectos en delfines en un laboratorio. Así que además de que se impartían lecciones de idiomas a los delfines, a estos también se les administraron intoxicantes. Resultó que tenía poca influencia en su comportamiento, pero cuando la NASA se enteró de las actividades en la instalación, renunció a la financiación, temiendo por su propia reputación. El experimento terminó en 1966 y esto desembocó en una tragedia. Dolphin Point había cerrado y los delfines llevaron a una instalación en Miami. Sin embargo, la nueva casa era mucho peor. Estaba en un edificio abandonado donde las piscinas eran más pequeñas y los animales sintieron la diferencia seriamente. Tenían menos acceso a la luz del sol y empezaron a enfermarse. Y a Peter le costó mucho dejar a su tutora. Fue así que unas semanas después, Lobat recibió una llamada telefónica que decía tristemente: el delfín se suicidó. ¿Cómo es esto posible? Bueno, los delfines no respiran como los humanos y el proceso de inhalar y exhalar aire no es automático y cada respiración es una decisión consciente. Por lo tanto, puede haber situaciones en las que se sumergen bajo el agua y aguanten la respiración hasta asfixiarse. Esto es lo que sucedió con Peter, quien aparentemente había perdido su voluntad de vivir sin su cuidadora Margaret. Lobat se vio muy afectada por la muerte del delfín. Su afición por el lugar donde lo había entrenado y en donde le había enseñado durante muchas semanas fue tan grande que compró un laboratorio abandonado en el interior. Luego de la reconstrucción, se construyó una casa familiar donde la mujer vive con su esposo y sus 3 hijas. Hasta el día de hoy, durante muchos años después del final del controvertido experimento, se negó a hablar con los medios de comunicación al respecto. Le tomó casi 50 años dar una entrevista sobre el tema. Hoff reveló esta historia por primera vez. En ese momento, Hoff, de 23 años, participó en el experimento y fue responsable de entrenar a los delfines para hablar inglés. Conocía a Peter de todos los días en las Islas Vírgenes aisladas, comiendo, bebiendo y durmiendo todos los días juntos. La relación comenzó a ser más y más cercana, pero cuando el experimento entró en la 4ª semana,
Peter de repente se volvió anormal. No solo estaría celoso, sino que incluso estaría sexualmente excitado cuando se acercaba a Hope, e incluso ella dice que la golpeaba con el vientre. Hope, que estaba asustada por el comportamiento del delfín, tuvo que hacer arreglos para que Peter volviera y se llevara bien con la hembra delfín. Como resultado, Peter estaba un poco restringido, pero todavía la molestaba de vez en cuando, y la sensación del delfín continuó sublimándose. Por su parte, Andy Williamson, el veterinario que cuidaba a los animales en la casa del delfín, dice que el delfín estaba locamente enamorado de ella. Por otro lado, ella también dijo: no creo haber oído un ejemplo de Peter entrando y diciendo espontáneamente: «Hola, Margaret», pero él lo decía a menudo después de que ella lo hubiera dicho. Era una imitación muy buena. Su pronunciación no era buena, pero sí su entonación, su inflexión, y se identificaban algunas sílabas, cuenta Riley, quien para producir su documental escuchó innumerables horas de las grabaciones de las lecciones de Lobat y Peter. Margaret cree que si el experimento hubiera durado más tiempo, habría podido ir más lejos, pero en el periodo de 9 meses que duró, él solo fue un buen imitador, señala el director. Pero toda esta entrevista se creó en un documental llamado La chica que hablaba con los delfines, producido por la BBC. ¿Qué opinas de todo esto, curioso? ¿Crees que sean correctos estos experimentos con animales? ¿Crees que tuvieron que haber detenido el experimento antes de que sucediera el suicidio del delfín? Comenta a continuación y no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias oscuras y fascinantes de la ciencia. Hasta la próxima.